Buenas noches, hermanos del Ideal Espírita. Hoy, viernes 17 de julio, está con nosotros Andrés Abreu con la conferencia Consecuencias Espirituales del Suicidio. Andrés tiene como profesión ingeniero biomédico, que se encarga de alguna manera de la gestión y el diseño de dispositivos médicos. En este momento, él trabaja en el área de marketing de una compañía farmacéutica multinacional en Bogotá, en Colombia, pero igualmente sigue con sus trabajos espíritas a función y a servicio de la doctrina. Ha sido vicepresidente de la Federación Espírita de Cundinamarca. También es miembro fundador de la Fundación La Casa del Camino. Comparte este trabajo con Milton, que ya lo tuvimos hace 2 semanas, con su esposa también. Y en este momento es el director doctrinario de la Asociación Espírita Tercera Revelación. Él en este momento se encontraba en Neiva, en Colombia. Igualmente le damos la bienvenida. Sé bienvenido, querido Andrés. El Perú te recibe con mucha alegría y esperanza. Gracias. Muchas gracias a todos mis queridos hermanos, al doctor David Ochoa, que lidera este bello grupo espírita en esta tierra peruana que realmente me llena de muchos recuerdos maravillosos, en el sentido de haber compartido no hace muchos años la experiencia de poder haber conocido las tierras peruanas, diversas zonas de su capital Lima y de otras regiones importantes, dada la ancestralidad que nos une como regiones andinas. Así que, así como le decía a mi querida Rosita y a mis hermanos con quienes tuve la oportunidad de interactuar antes, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, en lo personal, pero también en la doctrina espírita, nos unen a ustedes como institución, Padre Germán, que entre otras cosas, cuando tuve el honor de conocerlos institucionalmente, cuando nos han acompañado en nuestros congresos acá en Colombia, me generaron un dulce impacto y recuerdo en mi alma, puesto que el Padre Germán y la trascendencia que él tiene en nuestra literatura espírita, en la pluma de Amalia Domingo Soler, ha sido uno de los personajes que más ha marcado mi existencia, sobre todo en mi proceso de aprendizaje a través del espiritismo. Uno de mis mejores recuerdos en las jornadas de estudio ha sido precisamente las memorias del Padre Germán y todo lo que él nos ha dejado al movimiento espírita, especialmente hispanoparlante. Así que vamos a hablar esta noche de un tema que particularmente a nosotros los espíritas nos convoca y además nos invita a estar permanentemente divulgando, aclarando, compartiendo, porque el suicidio, desde que existe la humanidad, ha sido uno de los principales problemas, catalogado en la psicología espírita, liderada por Juana de Ángelis, como una de las fugas psicológicas, probablemente de las más delicadas y de más graves consecuencias, a través de la cual el espíritu humano tiende a huir ante las adversidades que se presentan en su existencia. Hoy trataremos entonces, desde la perspectiva de nuestro amado espiritismo, de analizar cuáles son esas causas, pero también las consecuencias, no a manera de sembrar el terror o el miedo, porque el ser humano no funciona a partir del miedo, o no por lo menos de manera permanente, sino es a través de la educación, tal como lo proponía el codificador Allan Kardec y por supuesto el espíritu de la verdad. Quisiera entonces compartir con ustedes a partir de este momento algunas diapositivas que nos ilustrarán en relación a la temática que en esta noche nos convoca. Primero, quisiera citar una parte del prólogo del libro maravilloso titulado La vida en el mundo espiritual, nuestro hogar, donde un espíritu, Lester Coleman, dijo lo siguiente:
y el señor, nuestro querido y recordado Sir Arthur Conan Doyle, lo transcribió para decirnos: por amor de Dios, sacude y despierta a esas gentes que no quieren creer. El mundo necesita saber lo que pasa aquí. Si yo en la tierra hubiese sabido lo que aquí me esperaba, mi vida habría sido muy distinta. Las mayúsculas son originales del texto porque justamente este espíritu quería resaltar esta parte de su mensaje. Si yo en la tierra hubiese sabido lo que aquí me esperaba, mi vida habría sido muy distinta. Y probablemente, si muchos aquellos de los que han tomado la equivocada decisión de acortar su existencia física hubieran sabido lo que les esperaba del otro lado de la tumba, hubieran tomado otra decisión, o por lo menos hubieran adquirido la fuerza moral que les hizo falta para continuar adelante en su existencia. Para nosotros entender un poco lo que implica el suicidio, debemos comprender cuáles son las diferentes concepciones de la muerte, desde la visión general de las diferentes culturas, pero principalmente desde dos perspectivas para este ejercicio de esta noche. Uno, desde la perspectiva materialista. Para nadie es un secreto que históricamente la humanidad ha estado influenciada por ideas materialistas, es decir, ideas que no conciben, algunas de ellas niegan, otras vislumbran, pero no aceptan del todo la posibilidad de la vida en el mundo espiritual o la existencia de un ser que sobrevive a la muerte. El materialismo, como filosofía de vida para muchas criaturas humanas, y sus diferentes corrientes, algunas un poco más restrictivas que otras, se caracterizan precisamente porque en general aducen que la muerte es el final de todo, que la carne, lo orgánico, lo que está en el mundo de las formas en el que nos encontramos es lo único real, lo que se puede palpar, lo que se puede medir, lo que se puede dimensionar. Todo aquello que escape a la percepción de los órganos de los sentidos o de la medición de la ciencia, entonces simplemente no existen. Pero esas teorías materialistas tienen una contraparte y es en las teorías espiritualistas. Nótese que no estoy usando la palabra espiritismo, sino espiritualismo. Nos ha enseñado el maestro Allan Kardec en la parte de los registros históricos de los anales de la doctrina espírita, que el espiritualismo ha sido una forma de pensamiento que existe desde prácticamente que el ser humano tiene conciencia de sí mismo. ¿En qué sentido? En que el espiritualismo, de forma general, es todo aquello, es toda aquella filosofía, es toda aquella doctrina, es toda aquella cultura en la cual se basa, de alguna manera, en la existencia de un alma, de un espíritu. Independientemente de los matices que una u otra de las doctrinas espiritualistas le dé, hay un punto central y es justamente, al contrario de la teoría materialista, la creencia de la vida más allá de las formas, más allá del organismo biológico. El espiritualismo, entonces, es un conjunto de creencias, de doctrinas y de filosofías con este principio en común, dentro de las cuales se encuentra la doctrina espírita, tal como lo explica Allan Kardec en la introducción del Libro de los Espíritus. Siendo entonces el espiritismo una versión avanzada, mucho más detallada que el espiritualismo, porque no solamente se limita a la filosofía, sino que demuestra a través de los hechos científicos aquello que otros en otros momentos simplemente decían que era una posibilidad. La existencia del espíritu, la existencia del alma, la vida después de la muerte, la vida en el mundo espiritual. Dicho esto, mis queridos hermanos, podremos entonces concluir en 4 puntos fundamentales que me permito compartir desde mi humilde opinión, 4 concepciones acerca de la muerte. Vamos a leerlas. Primero, la muerte implica un cambio completo en el estado de un ser vivo, la pérdida de sus características esenciales. Segundo, en las sociedades occidentales, la muerte se ha considerado tradicionalmente como la separación del alma del cuerpo. Tercero, muerte celular. Y aquí vamos a hacer
una breve explicación. Porque dentro de las concepciones de la muerte se aduce que es normalmente el fin de la época biológica, de la existencia biológica, el fin de la máquina orgánica de la que todos nosotros tenemos, por supuesto, durante nuestra existencia física. Sin embargo, la muerte celular sucede todos los días. Es decir, dentro de nuestros propios cuerpos físicos todos los días hay renovación. Mueren unas células y nacen otras. Es el ciclo normal. Por eso este concepto de la muerte no solamente se toma como algo catastrófico o algo que demarca el final de la vida orgánica, sino que es un proceso natural, no solamente en los seres humanos, sino todas aquellas criaturas biológicas que pueblan nuestro planeta Tierra y seguramente otras latitudes dentro del universo. Finalmente, el signo de la muerte es la ausencia de actividad en los centros cerebrales superiores, principalmente el neocórtex. Y aquí tenemos entonces una definición a través de la cual la ciencia médica determina la muerte de un ser vivo, especialmente obviamente en el segmento de la raza humana, cuando ya a nivel cerebral no hay una actividad adicional, lo que se denomina muerte cerebral, que no tiene ningún tipo de posibilidad de reversa, sino que ya se determina que a partir de ese momento ya no hay posibilidades de vida desde el punto de vista orgánico. Aquí simplemente traigo entonces 4 concepciones, pero no son las únicas, por supuesto. Hay muchas otras y se extienden tan ancho y tan largo como culturas y pensamientos hay en el mundo entero. Pero, al final de cuentas, la muerte sigue siendo esa gran desconocida para el grueso de la humanidad, que hoy, bueno, hoy no, desde hace 163 años, la doctrina espírita, con la publicación del Libro de los Espíritus, develó ese gran secreto que guardaba la muerte debajo de su túnica negra, simbólica, diciéndonos que no era más sino un proceso de transformación. Avancemos. Cuando nosotros abordamos la filosofía espírita, lo primero que aprendemos, o de las primeras cosas que aprendemos, es que somos espíritus, creados a imagen y semejanza de Dios, pero desprendiéndonos del concepto religioso tradicional, porque Dios no tiene forma humana definida. Es un ser que se define más desde sus atributos que desde unas características fisionómicas, porque Él está por encima de la materia. Él es de una forma de existencia que aún todavía no somos capaces de definir, mas tenemos una definición importante en el Libro de los Espíritus, donde nos dice que Dios es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. No podemos hablar de Él como un ser material, ni, repito, darle los atributos de nosotros los humanos, ni en cuanto a la forma fisiológica o fisionómica, como tampoco en términos de nuestro comportamiento. Por lo tanto, cuando decimos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, incluso trasciende nuestro propio entendimiento de nosotros mismos. Y entonces, aquí debemos recordar 2 atributos que desde la doctrina espírita reconocemos en Dios. Uno de ellos es inmaterial y el segundo, inmutable. Cuando referimos que es inmaterial, significa que Dios no está constituido de ningún tipo de materia, porque entonces sería un contrasentido, ya que la materia proveniente del fluido cósmico universal, como nos lo explica la Génesis, es creada por Dios. Por lo tanto, Dios no puede ser de la misma sustancia que Él creó. Sería entonces algo que la lógica no aceptaría. Por eso, hablamos de un Dios inmaterial. Sencillamente está hecho, constituido de algo que no conocemos aún. Y además es inmutable. Dios no cambia. Dios no se modifica. Dios no está sujeto a las variaciones propias de la materia o de nosotros los espíritus. Por lo tanto, Dios y sus leyes son permanentes, son inmutables, porque no sería algo más terrible que Dios cambiara de un día para otro, porque seguramente entonces el equilibrio del universo se vería también en serios aprietos. Este es un concepto fundamental para nosotros entender por qué el suicidio es un tema que tiene profundas consecuencias espirituales, partiendo de la base que nosotros somos espíritus. Por lo tanto, y anticipándonos un poco a lo que veremos más adelante, cuando cortamos la vida, no solamente nos referimos a la vida orgánica, sino estamos también cortando todo un proceso de desarrollo espiritual. Entonces, el espíritu, a través de la doctrina espírita en el Libro de los Espíritus, se define
como el principio inteligente del universo. El espíritu es algo que existe. De hecho, somos nosotros. Negar al espíritu sería negarnos a nosotros mismos, negarnos como seres individuales, negarnos como seres que existimos, que tenemos, repito, una individualidad, una construcción personal, un proceso evolutivo. Así que partiendo de este hecho, vamos a explicar ahora en qué consiste desde la óptica espírita lo que hemos llamado anteriormente muerte y que nosotros denominamos desencarnación. Desde el punto de vista biológico, podemos decir que coincidimos perfectamente con lo que la ciencia médica ha dicho y ha descrito a través de las diferentes investigaciones y en las obras propias de la naturaleza investigativa de la medicina acerca de la muerte. Coincidimos en que es un hecho irreversible, es decir, que cuando evidentemente se declara la muerte de un ser vivo, en este caso un ser humano, ya no hay posibilidades de retorno. Pero desde la perspectiva espírita, adicional a esto, adicional a este fenómeno biológico, adicional a esta detención de la máquina biológica, de los órganos y de los impulsos nerviosos a través de la red neuronal de todo el cuerpo físico, decimos que también se produce la irreversible separación del alma o espíritu de ese cuerpo físico. Entonces, esto es una luz que la doctrina espírita llevó a esas oscuridades del desconocimiento de qué pasaba en el momento de la muerte. Muchas religiones y doctrinas filosóficas sospechaban e intuían que evidentemente era la separación del alma de su cuerpo, pero no se comprendía cómo operaba esa desencarnación, cómo se daba ese proceso, cuáles eran sus condiciones, cuáles eran sus particularidades. Ya a través del espiritismo lo aprendimos a conocer. Y cuando algo se conoce, se le pierde temor, pero se adquiere más responsabilidad. Entonces, vamos a explicar, como nos lo explica a su vez el espiritismo, cómo sucede entonces este fenómeno de la desencarnación. Y vamos a hacerlo de una manera muy breve, ya que la conferencia o este tema que estamos desarrollando no tiene como foco principal hablar de la desencarnación, pero sí es un tema central para poder entender el fenómeno del suicidio. Decimos que durante el proceso desencarnatorio se da un desprendimiento periespiritual. Para aquellas personas que nos escuchan y aún todavía no comprenden qué significa el concepto de periespíritu, los invitamos a estudiar principalmente la obra fundamental, el Libro de los Espíritus, donde nos habla de cuáles eran los conceptos fundamentales para entender el periespíritu. Inicialmente se describía como ese lazo que une al alma a su cuerpo. Una definición muy general, pedagógica, tal como siempre caracterizó las explicaciones del maestro Kardec, pero que posteriormente y especialmente en el libro La Génesis se explica de una forma más amplia, ya dándole ciertas características y explicando un poco más su funcionalidad y su rol en este proceso de nosotros, de la existencia física. Pero volviendo al punto, el periespíritu como ese cuerpo intermediario entre nosotros como espíritus y nuestro cuerpo físico mientras estamos encarnados, pero también cuando estamos en estado de erraticidad o el mundo espiritual, también tiene unas funciones importantes, sirviendo como intermediario entre nosotros y el entorno que nos rodea. En la desencarnación se da ese desprendimiento periespiritual de una forma gradual, tiene toda una metodología que sobre todo se explica en las diferentes obras dictadas por el espíritu André Luis. Adicionalmente, durante ese proceso de desencarnación, se da un proceso de recuperación o de despertar gradual en la dimensión espiritual. Sin embargo, esto es relativo. Relativo porque depende de la condición moral, de la condición espiritual del desencarnante, del espíritu, que ahora vamos a hablar un poco más de eso. Sin embargo, invariablemente, tarde o temprano, todos, después de la desencarnación, adquirimos la conciencia de nuestra condición en la dimensión espiritual. Por eso digo, más tarde que temprano o más temprano que tarde, dependiendo de la condición moral del individuo. Entonces, la desencarnación de manera muy resumida podemos también explicarla con una frase extraída precisamente de la obra Nuestro Hogar: morir en la materia y nacer en el espíritu. Morir
entonces ya no es para nosotros los espíritas esa palabra terrible, representada en esa figura un poco dantesca de la muerte, como la calavera, vestida de esa negra túnica, cargando esa hoz, andando por el mundo, cegando almas, sino ya la entendemos como un proceso de transición entre un estado y otro, que se repite tantas veces como sea necesario, porque el espíritu vive muchas veces experiencias terrenales, es decir, reencarna varias veces. En este orden de ideas, mis queridos hermanos, y ustedes notarán que estamos pasando estos temas tan importantes de una manera acelerada, porque cada uno de ellos daría para seminarios enteros. Sin embargo, estamos tratando de llevarnos a través de esta presentación por un camino, por un orden lógico para llegar al punto esencial. ¿Hacia dónde vamos entonces después de desencarnar? Bueno, la doctrina espírita esencialmente nos ha enseñado que vamos hacia el mundo espiritual. Ya no lo comprendemos bajo los conceptos anteriores de las doctrinas religiosas de las cuales partimos muchos de nosotros, pero que hoy hemos tomado rumbos diferentes, donde se nos proponía dos espacios generales, cielo e infierno, con algunos temporales denominados purgatorios o limbos, pero que de todas maneras traían el trasfondo de la verdad, es decir, que eran planos espirituales. Diferimos en cuanto al concepto, pero estamos sintonizados en que realmente son espacios después de la muerte, sitios, si queremos darle un nombre, no sitios físicos, porque no está uno por encima de las nubes ni el otro entre la tierra o debajo de la corteza terrestre. Son más estados espirituales o planos, tal como nos lo explica ampliamente André Luis, sobre todo en esta serie de obras de la vida en el mundo espiritual. Pero también nos lo explica Manuel Filomeno de Miranda en diferentes obras, pero sobre todo y principalmente Allan Kardec, en una obra maravillosa que se constituyó como la primera revelación detallada de la vida en el mundo espiritual. Es el libro El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, del cual ahora vamos a hablar un poco. Entonces, los planos espirituales en la concepción espírita son regiones multidimensionales en las cuales habitan los espíritus desencarnados. Las características de estas regiones son determinadas principalmente por los espíritus que las habitan. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podremos aspirar a llegar a regiones espirituales bellas, armonizadas, cuando hemos llevado una condición de vida moral lamentable, cuando nuestra vida ha estado condicionada por pensamientos nocivos y por acciones nocivas, cuando hemos irrespetado, transgredido las leyes de Dios, principalmente aquella que dice que amarás a Dios, al prójimo, como a ti mismo. Si nosotros no estamos sintonizados, al menos en buen grado, con esas leyes morales, por lo tanto no seremos dignos de llegar a regiones espirituales superiores. Y dignos no es una palabra que se debe entender como que somos entonces agraciados por un Dios selectivo, por un Dios determinante, no, sino que seremos o no nosotros, consecuentemente con nuestros actos, llevados a planos espirituales según nuestros merecimientos. Pero además, esos merecimientos están dependiendo de algo, del examen de nuestra conciencia. Es decir, solo nuestras obras durante la vida determinarán nuestro futuro espiritual. Nosotros como espíritus, lo hemos dicho al principio y por supuesto todos ustedes en sus estudios del libro de los espíritus pues lo han profundizado, somos creados sencillos e ignorantes, sencillos en estructura e ignorantes porque estamos desprovistos del conocimiento. Sin embargo, en nuestra conciencia tenemos escrita la ley de Dios. Así está revelado también en el libro de los espíritus. Pero además estamos dotados de herramientas para el camino evolutivo. Una de ellas es el libre albedrío. El libre albedrío entonces es la posibilidad que tenemos todos los espíritus de decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. Es el autodeterminismo, la libertad de decidir. Pero así como tenemos la libertad, también debemos entonces asumir las consecuencias morales de nuestros actos.
Esta gráfica supremamente sencilla nos demuestra que como espíritus tenemos principalmente dos opciones. No quiero poner esto en términos de blanco o negro, porque no es así. Pero principalmente nuestras acciones se destacan o porque son buenas, es decir, están sintonizadas con las leyes divinas, o son malas en el sentido que están en discordancia con esas leyes divinas. De unas u otras adquirimos consecuencias morales, es decir, sembramos para recoger, es decir, la ley de causa y efecto. Entonces, dependiendo de esas acciones de las cuales somos libres para sembrar, pero somos obligados a recoger, después de la siembra siempre viene la cosecha, debemos preguntarnos, ¿acaso en nuestra vida hemos estado sembrando espinas? Ese examen de conciencia nos podrá ir ayudando a determinar hacia dónde vamos a ir después de desencarnar. El estudio y la educación es muy importante, porque no es excusa decir es que yo no sabía, porque el espíritu humano tiene la posibilidad de educarse permanentemente. Solo falta que lo decida, solo falta que lo haga. Mientras tanto, sigue siendo junto con todos nosotros responsable por sus actos. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de autoconocimiento que nos propone principalmente también San Agustín en su explicación, justamente en el libro de los espíritus, que no vamos a recordar acá para precisamente optimizar el tiempo, pero que nos dice que todos los días haciendo ese examen de conciencia podremos nosotros recorrer un camino cierto para conocernos, para autoconocernos y por lo tanto saber en dónde debemos trabajar nuestras modificaciones de comportamiento. Eso nos va a ayudar también para definir hacia dónde probablemente vamos a llegar después de desencarnar. Porque de lo que sembramos recogemos, hemos dicho ya varias veces. Porque de una semilla de un árbol de manzanas, pues habremos de cosechar manzanas, no peras. Es la lógica, ¿no? La lógica y la fe razonada que nos da el espiritismo. Entonces, los planos espirituales están determinados por el tipo de espíritus que allí habitan, que se destacan o se caracterizan por las acciones que tuvieron durante su vida física, por su situación mental, por el pensamiento y los productos de ese pensamiento, por la psicósfera, un término que acuñó André Luis principalmente, y el ambiente que se forma a través de esa psicósfera. También por el aspecto periespiritual de los que allí están en esos mundos espirituales y por el aspecto del plano espiritual en general. Estos mundos espirituales no están, digamos, ubicados espacialmente o geográficamente, como nosotros decir acá, estamos en fronteras entre Perú y Colombia. Porque cuando hablamos del mundo espiritual, estamos hablando de más allá de las 3 dimensiones. Por lo tanto, no podríamos hacer un símil desde el punto de vista geográfico de la Tierra, pero sí podríamos decir, para al menos hacernos una idea, que están asociados a ciertas regiones, en el caso de la Tierra, pero también, más allá de la Tierra, hay muchos planos espirituales, según las descripciones que nos han dado los espíritus a través de mediunidades confiables, para decir que el universo entero está poblado de planos espirituales. La misma Tierra probablemente, en mi opinión, por supuesto, en mi interpretación, es un plano espiritual por sí mismo, porque en la Tierra, junto a nosotros, hay centenares de espíritus que están acá, que nos acompañan, que nos protegen, otros que están también padeciendo. Por lo tanto, incluso en la Tierra, al lado nuestro, hay planos espirituales. Para cerrar este punto, entonces, decimos que en los planos espirituales nos reunimos los semejantes con los semejantes. Quienes han tenido la oportunidad de estudiar la obra probablemente más importante de la explicación de lo que sucede en el mundo espiritual, me refiero a Nuestro Hogar, que ya hemos citado en esta presentación, recordaremos que precisamente en estos sitios que se han denominado el umbral y demás, hay espíritus que se caracterizaban por la similitud de sus apariencias, de sus pensamientos, de sus acciones, de sus sufrimientos inclusive. Pero también en esta colonia espiritual, Nuestro Hogar, vemos que esos espíritus, sin ser perfectos, todavía están conquistando sus propios defectos, ya tenían una evolución espiritual, por lo menos una conciencia de sí mismos, y se caracterizaban por cosas en común, por querer todos hacer el bien, por querer progresar como sociedad, por querer ayudar al prójimo. Así que los planos espirituales también están constituidos por espíritus que somos afines
así no nos conozcamos entre nosotros. Todo esto, mis queridos hermanos, para decir que el suicidio es una manera en que nosotros estamos transgrediendo, o aquel que lo comete, está transgrediendo todo este conjunto de leyes que hemos venido mencionando en esta primera parte. Por definición, el suicidio es el acto de quitarse la propia vida. Muchas religiones lo han considerado históricamente un pecado, que es un término muy eclesiástico, muy de la religión, y en algunas jurisdicciones, desde el punto de vista legal, se considera un delito. Por otra parte, algunas culturas lo ven como una forma honorable de escapar de algunas situaciones humillantes, sin escapatoria o dolorosas en extremo, y esto nos recuerda siempre esas terribles escenas de los kamikazes japoneses que preferían donar su vida a propósito de ciertos compromisos que para ellos no cumplirlos representaba una tremenda humillación social. Por lo tanto, decidían entregar su existencia física y no tener el desagravio de sus familias o de la sociedad como tal. Sin embargo, esto es una transgresión a las leyes de Dios que no excusa para nada ninguna de estas justificaciones. Así que el suicidio es eso, es cercenar todo ese proceso reencarnatorio. Quisiera compartir con ustedes del libro maravilloso, El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, obra fundamental, parte de la codificación espírita. En el capítulo 5, que precisamente está dedicado a los relatos de algunos espíritus que decidieron suicidarse. Y queremos destacar uno de ellos, probablemente el más impactante, y vamos a leerlo porque la riqueza de esta enseñanza merece que lo analicemos paso a paso. Dice el espíritu, el 7 de abril de 1858, alrededor de las 7 de la noche, un hombre de unos 50 años vestido decentemente se presentó en el establecimiento de la Samaritana, en París, y se hizo preparar un baño. Sorprendiéndose el mozo de servicio de que después de un intervalo de 2 horas, dicho individuo no llamase, se decidió a entrar en su gabinete para ver si estaba indispuesto. Entonces fue testigo de un horrible espectáculo. Aquel desgraciado se había cortado la garganta con una navaja de afeitar y toda su sangre se había mezclado con el agua del baño. No habiéndose podido justificar la identidad, fue conducido el cadáver a la morgue. El espíritu de este hombre, evocado posteriormente en la Sociedad de París, 6 días después de su muerte, dio las respuestas siguientes. Evocación. Respuesta del guía del medium. Espera, ¿estás ahí? ¿Dónde estáis ahora? No lo sé. Decidme dónde estoy. Estáis en una reunión de personas que se ocupan de estudios espiritistas y que os son benévolas. Decidme si vivo, me ahogo en el ataúd. Su alma, aunque separada del cuerpo, se encuentra todavía sumergida completamente en esto que podría llamarse el torbellino de la materia corporal. Existe aún en él ideas terrestres. No se cree muerto. ¿Quién os ha incitado a venir a nosotros? Respondió el espíritu, me he sentido aliviado. ¿Qué motivo os ha conducido a suicidaros? ¿Estoy muerto? No. Habito mi cuerpo. No sabéis cuánto sufro. Me ahogo. Haced que una mano compasiva ponga término a mi existencia. ¿Por qué no habéis dejado ninguna señal que pudiese haceros reconocer? Estoy abandonado. He huido del sufrimiento para encontrar el tormento. ¿Tenéis ahora los mismos motivos para permanecer desconocido? Sí. No pongáis un hierro ardiente en la herida que echa sangre. Preguntaron de nuevo. ¿Querrías decirnos vuestro nombre, vuestra edad, vuestra profesión, vuestro domicilio? No, de ninguna manera. ¿Tenéis familia, mujer, hijos? Estaba abandonado. Ningún ser me amaba. ¿Qué habéis hecho para no ser amado de nadie? ¿Cuántos lo son como yo? Un hombre puede estar abandonado en medio de su familia cuando ningún corazón le ama. Preguntaron de nuevo. ¿En el momento de ejecutar vuestro suicidio no habéis vacilado? Tenía sed de la muerte. Esperaba el descanso.
¿Cómo es que el pensamiento del porvenir nos ha hecho renunciar a vuestro proyecto? No creía en él, estaba sin esperanza. El porvenir es la esperanza. Preguntaron de nuevo, ¿qué reflexiones habéis hecho en el momento en que habéis sentido que la vida se os extinguía? Respondió el espíritu, no he reflexionado. He sentido, pero mi vida no se ha extinguido. Mi alma está ligada a mi cuerpo. Siento los gusanos que me roen. ¿Qué sensación habéis tenido en el momento en que la muerte se ha consumado? Respondió el espíritu, ¿se ha consumado efectivamente? Volvieron a preguntar, ¿el momento en que la vida se os extinguía ha sido doloroso? Menos doloroso que después. Solo el cuerpo ha sufrido. Entonces, este relato que me devuelvo acá al principio, que ustedes podrán repasar y revisar, por favor, en el capítulo 5 del libro El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, Allan Kardec nos trae esta historia producto de una de las comunicaciones que sucedieron en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, donde de una manera muy escueta, muy clara, digamos que sin adornos, un espíritu cuenta su experiencia de qué pasó de haber tomado la decisión del suicidio. Y vemos aquí varios puntos que llaman nuestra atención. Primero, decía que él no se declaraba muerto, no se identificaba como muerto, porque esta persona estaba esperando que una vez se quitara la vida física, sencillamente no volviera a sentir, no volviera a tener conciencia, no volviera a tener ningún estímulo, ni a nivel físico, por supuesto, ni en ningún otro sentido. Estaba esperando que la nada fuese lo que él ingresara. Sin embargo, se identificaba como que aún estaba vivo. De hecho, estaba diciendo que se estaba ahogando en su ataúd. Además, más adelante, veamos, decía él que al final de esta frase, siento que los gusanos me roen. Es decir, estamos viendo todo un descubrimiento importantísimo en ese momento, que eran las sensaciones del espíritu posteriores a la muerte. Motivo por el cual el maestro Kardec, en el libro de los espíritus, ha hecho todo un ensayo acerca de las sensaciones en los espíritus, percepciones y sensaciones en los espíritus, que los invito a repasar de una manera detenida, porque explica perfectamente todo lo que el espíritu vive y siente una vez desprendido del cuerpo físico. En este caso, la muerte orgánica no lo eximió de los sufrimientos a los cuales él quería huir. Probablemente, como lo dice él, los sufrimientos que estaba viviendo en la vida, que en este caso era el desconsuelo de estar abandonado de su propia familia, la soledad, probablemente hubieran sido menos dolorosos que el sufrimiento que vivió posterior a su desencarnación a través del suicidio. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando acá de una decisión que realmente conlleva unas consecuencias espirituales bastante profundas. Estamos hablando no solamente de la extinción de la vida orgánica, estamos hablando de la transgresión de las leyes de Dios, que a su vez generan unas consecuencias inmediatas, pero también de mediano y de largo plazo, que ahora vamos a comentar. Pero estas consecuencias inmediatas se pueden prolongar por mucho tiempo. La sensación de vivir permanentemente el hecho que lo llevó a la desencarnación. Recuerdo en este momento otra obra también muy reveladora, no hace parte de la codificación, pero es de una fuente mediúmnica también muy confiable para nosotros, y es aquel libro maravilloso llamado Historia de un suicida, donde el espíritu Camilo relata en una obra voluminosa toda su experiencia posterior al suicidio, previa, durante y posterior. Y realmente conmueve mucho el alma y la mente. Tendría uno que ser de piedra para no conmoverse con el relato de este espíritu y de todo lo que vivió en el mundo espiritual. Todo el trauma que le causó el hecho de haber tomado esa decisión. Menciona él cómo la razón por la cual él desencarna es a través de un disparo de un arma y cómo él permanentemente ve, aún después de haber perdido la vida física, cómo la herida sangraba, sangraba y no paraba de sangrar. Cómo el dolor permanentemente lo acompañaba. Es decir, que los sufrimientos que él vivía en la tierra
se aumentaron por 1000, por 100.000, por 1.000.000, no lo sé, y que él prefirió, como lo dice en su relato, haberse quedado en el mundo y haber llevado esa cruz que él había decidido cargar y no haber tomado esa fatídica decisión. Entonces, mis queridos hermanos, concluyendo, el acto del suicidio en primera instancia es la destrucción de los elementos orgánicos o la materia. Es lo evidente, lo que todos vemos en primera instancia. Además, tiene un impacto por la absoluta desarmonía energética. Recordemos en el libro de los espíritus y en la Génesis, cuando los espíritus y Kardec nos explican que todos nosotros tenemos una cantidad, por decirlo así, de fluido vital. Fluido vital es aquella energía, fluido como tal, su nombre lo indica, que nosotros portamos y que es el que le permite al cuerpo físico poder movilizar o poder activar los órganos, tal como lo explica el libro de los espíritus. Es como el combustible del cuerpo, fluido vital que proviene principalmente del periespíritu. Nosotros cuando reencarnamos tenemos una cantidad de ese fluido vital que debería alcanzarnos para los años que estamos de alguna manera destinados, si se me permite el término, pasar en la vida orgánica. Si nosotros cortamos anticipadamente esa vida, ese fluido vital requiere de alguna manera ser depositado o extraído del periespíritu porque se convierte en un elemento que denomina André Luis peso específico, que le impide al espíritu y a su periespíritu trascender hacia regiones espirituales superiores, dado que el fluido vital es una sustancia que de cierta manera también es afectada o es influenciada por algunos de los agentes físicos de la Tierra, como la fuerza de la gravedad. El peso específico es un concepto que André Luis menciona permanentemente y también Manuel Filomeno de Miranda en algunas de sus obras. Esto nos pone a pensar, ¿por qué muchos de los suicidas, en los relatos que hemos recibido a través de mediunidades confiables, declaran que permanecen unidos a sus cuerpos físicos, incluso percibiendo y sintiendo el impacto del proceso de descomposición de la materia orgánica? Hablando, como en este caso que acabamos de citar, de un espíritu que dice que siente, óigase bien, siente como si fuera una sensación física el roer de los gusanos sus carnes putrefactas. Para cualquiera que no entienda de estos conceptos sería extraño. ¿Cómo va a sentir si es que ya está muerto? Lo cual nos lleva de nuevo a comprender que el espíritu es un ser sintiente, viviente y que por lo tanto tiene conciencia. Y el hecho de estar ligado permanentemente a su cuerpo durante un tiempo más allá de su propia desencarnación significa que debe todavía liberar paulatinamente ese exceso de fluido vital y que su cuerpo físico, aún en estado de descomposición por ser materia, es capaz de absorber y de alguna manera liberar a este espíritu. Pero a su vez ese proceso se convierte en una tortura moral para esta pobre criatura. Hemos tenido testimonios, repito, como en el libro de Memorias de un Suicida, donde dice que pueden pasar años y años y años del espíritu aún ligado a sus restos, incluso cuando estos ya son simplemente polvo. Es algo que nos debe poner a pensar. Es algo por lo cual las criaturas humanas deben reflexionar antes de tomar esta fatídica decisión. Pero si el impacto de este sufrimiento de corto plazo no los pone a pensar, tenemos otros elementos, esto ya lo hemos mencionado, otros elementos que deben poner a pensar también a la criatura humana, y es las consecuencias causales, es decir, nosotros como espíritus no tenemos solo una vida física, la reencarnación es una ley. ¿Qué pasa en las siguientes existencias? Hay un impacto. Cuando nosotros destruimos el cuerpo físico a través de cualquier acción, bien sea un disparo, un ahorcamiento, una inmersión en agua, arrojarse a un vehículo, bueno, cantidad de formas, el envenenamiento y demás métodos atroces para la destrucción del cuerpo biológico, se genera de una manera, por consecuencia, una afección en el periespíritu. El perispíritu es un elemento con plasticidad, tal como lo describen diferentes obras. Recomiendo mucho, aparte de André Luis, por supuesto, una obra de un autor maravilloso, Salmino Zimmerman,
probablemente uno de los autores espíritas que más ha investigado sobre el periespíritu, y que su obra llamada Periespíritu, una obra voluminosa pero profundamente interesante, nos describe las diferentes características del periespíritu. Una de ellas es la plasticidad. Y esta característica o esta propiedad hace que el periespíritu se moldee, o en este caso se afecte de los impactos energéticos negativos que se producen por la destrucción del cuerpo biológico. Entonces, nuevas existencias donde vemos a criaturas con padecimientos congénitos terribles, muchos de ellos, por no decir todos, por supuesto, porque no podemos generalizar, obedecen a acciones que se tomaron en el pasado a través del suicidio. Problemas cardiorrespiratorios, problemas neuronales, problemas en el sistema digestivo profundos, producto de aquellos que decidieron acabar su vida a través del envenenamiento, del ahorcamiento, de la destrucción de su cerebro con un disparo y demás, que generan entonces esas repercusiones periespirituales que se sufren en el mundo espiritual, pero que en una nueva existencia física transmiten al nuevo cuerpo, óigase bien, nuevo cuerpo, pero que de todas maneras por un mecanismo hereditario periespiritual también recibe los impactos de esas alteraciones congénitas que desde el periespíritu se transfieren al nuevo cuerpo, también como parte de su experiencia expiatoria para este espíritu. Entonces las consecuencias son morales, pero también son físicas para futuras vidas. Recordemos acá, para ir cerrando nuestro tema de hoy, del libro Después de la Tempestad, dictado por el espíritu Juana de Ángelis a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, donde nos habla de las consecuencias del suicidio de esta manera, abro comillas. Aquellos que destruyen el cráneo reencarnan como un idiota, sordomudos, conforme a la parte del cerebro afectada. Los que se ahorcan reaparecen con los procesos de la paraplegia infantil. Los ahogados con enfisema pulmonar, afecciones en el corazón, cardiopatías congénitas irreversibles, los que utilizan tóxicos y venenos, sufren bajo el tormento de las deformaciones congénitas, úlceras gástricas y cánceres. Y Juana nos dice aún más: espera por el mañana, cuando tu día se te presente sombrío y aterrorizante, si te aparecen dolores insoportables, acuérdate de Jesús, entonces aguarda y confía. Y entonces, a partir de este último comentario de Juana, vamos a cerrar precisamente con la invitación que nos hace el espiritismo, ya no como el expositor de esas consecuencias que hemos explicado a lo largo de esta presentación del suicidio por sí mismo, sino probablemente la función más importante de la doctrina espírita, la educación, pero también el consuelo. Y es que, mis queridos hermanos, si nosotros alcanzáramos a decirle a todos los que están pensando en suicidarse estas enseñanzas, pero sobre todo la explicación del porqué de su sufrimiento desde la filosofía espírita, pues van a comprender, porque muchos de los suicidas toman esa decisión más que por otra cosa, es porque no comprenden la razón de su dolor y por lo tanto no saben cómo manejarlo. Sobrepasa sus conocimientos y por lo tanto sus fuerzas morales. Y ahí es donde el espiritismo nos da a nosotros la fuerza moral que nos hace falta para entender que los sufrimientos de hoy no son más sino las consecuencias de nuestros equívocos del ayer, que a su vez, en lugar de ponernos a sufrir indefinidamente, se convierten en plataformas para alcanzar más rápidamente la felicidad. Entonces el espiritismo, y no vamos a entrar en detalle porque el tiempo no nos lo permitiría, pero que sí quede a manera de reflexión para los estudios personales de mis hermanos, de quienes tengo el honor que me escuchen en esta noche, decirles que el espiritismo nos enseña el objeto de la vida. ¿Para qué es la vida? No solo la vida orgánica, sino la vida del espíritu como tal. ¿Para qué somos creados? ¿Por qué somos creados? ¿Y cuáles son las condiciones a través de las cuales nosotros vamos a avanzar en este proceso de evolución? Además, nos enseña que nadie carga una cruz más pesada que sus fuerzas. Entonces, nos habla de un Dios que además es infinitamente justo y bueno,
Por lo tanto, sus leyes son misericordiosas. No es un Dios iracundo y castigador, es un Dios de amor, cuyas leyes lo único que pretenden en nosotros es formar espíritus forjados en la madurez, en el bien, en el amor, en la caridad. En la madurez, para entender que las leyes de Dios son el camino para conducirnos hacia la felicidad plena. Que si no queremos sufrir, entonces debemos desde ya sembrar las semillas de la felicidad. Por eso el espiritismo también nos enseña que todo efecto tiene su causa. Por lo tanto, al comprender la ley de causa y efecto, cuando estemos por cometer un error, lo pensaremos 2 veces, porque sabremos que ese error de hoy se puede traducir en un sufrimiento mañana. Por lo tanto, el espiritismo nos da la llave de la responsabilidad individual. Ya no por el temor al cielo y el infierno, porque estos conceptos ya han sido superados. Tampoco por el temor al sufrimiento por el suicidio. Nos da la libertad y la responsabilidad por la educación que nos dejan nuestras almas. La doctrina espírita, entonces, en los momentos álgidos es donde nos da las herramientas para poner a prueba nuestra fe en Dios, para dar testimonio. El testimonio de decir, todo lo que he construido en términos de creencia, de certeza, de fe, es aquello que hoy la vida me está invitando a decir que sí es verdad, que el testimonio es real. Y entonces surgirá en nosotros la fuerza que nos aplica desde el mundo espiritual, principalmente el Maestro Jesús, para salir adelante. Por lo tanto, para aquel que en su cabeza han cruzado las ideas de suicidio, hay algunos consejos para que podamos aplicar de manera inmediata. Primero, buscar el consejo, pero el consejo de alguien que tenga criterio, el consejo de alguien que pueda ser un guía, no alguien que simplemente desde la propia ignorancia nos incentive más aún en esta decisión. Porque para tomar una decisión tan trascendental hay que tener elementos de referencia, buscar el consejo, determinar alternativas, procurar la oración, no olvidar que somos hijos de Dios, por lo tanto somos seres importantes. Y aquí es donde cierro, retomando la frase con la que abrí esta presentación de este espíritu Lester Coleman. Por amor de Dios, sacude y despierta a esas gentes que no quieren creer. El mundo necesita saber lo que pasa aquí. Si yo en la tierra hubiese sabido lo que aquí me esperaba, mi vida habría sido muy distinta. Mis queridos hermanos, todos nosotros que tenemos la fortuna y la bendición de conocer la doctrina de los espíritus, de estudiarla, pero sobre todo de divulgarla, nunca dejemos de hacerlo. Divulguemos tanto como lo hizo el maestro Kardec. Y hoy que tenemos estas herramientas que nos han permitido sobrepasar las barreras del confinamiento y del aislamiento social, sigamos divulgando, porque hay muchas criaturas en el mundo a punto de suicidarse, que si les damos la luz que iluminó nuestras propias conciencias, que a su vez iluminará la de ellos, se los estaremos arrancando de las garras del suicidio, por lo tanto de la ignorancia. Agradezco a Jesús en nombre de todos ustedes por este momento de enseñanza mutua, de aprendizaje, y pido que las tareas de mis queridos hermanos del Centro Espírita Padre Germán siempre estén en consonancia con lo que este gran mentor nos dijo, y era que amáramos tanto como pudiéramos. Gracias a todos. Te agradecemos mucho, Andrés, que el Señor te bendiga, a ti y a tu familia. Nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, de verdad que es un enorme placer verlo, así sea a través de la distancia, y seguimos unidos de corazón trabajando por Jesús, para Jesús y para la doctrina espírita. Un abrazo a todos y muy, muy feliz noche. Bueno, definitivamente el tema ha sido muy didáctico. Las preguntas se nos han quedado en nuestra garganta porque todos los hermanos nos están felicitando y nos dan muchas bendiciones por esta linda posibilidad de divulgación, porque realmente tu mensaje ha sido muy, muy concreto, y en el camino que estamos haciendo de estudio, yo creo que todos los hermanos vamos a pedir una segunda oportunidad para que regrese Andrés de nuevo por acá.
Entonces solamente queda el agradecimiento. Preguntas no existen, no nos han hecho ninguno de los dos grupos, ni en Facebook Live, ni en Zoom. Pero igualmente te agradecemos esta hermosa oportunidad, Andrés. De corazón, que Dios te siga bendiciendo. Muy bien, entonces nos esperamos hasta el lunes. Un buen fin de semana, que el Señor nos bendiga a todos, que Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta el lunes.